Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, a petición de un grupo de seguidores que nos han solicitado información referente a las empresas y a cómo se trabaja en ellas, qué hacen los psicólogos dentro de las empresas, pues me da muchísimo gusto recibir al maestro Alejandro Gutiérrez Cedeño, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México y que ha tenido experiencia laboral en diversas empresas tan importantes como la General Motors, la empresa de Vitro o la Hewlett Packard, entre otras. Él se ha dedicado fundamentalmente a estudiar cultura organizacional. Y bueno, maestro, pues le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación. Y pues nuestros seguidores, como lo he comentado, nos han pedido información respecto de lo que es la vida de los psicólogos al interior de las empresas. Por principio, si no es mucha molestia para nuestros seguidores, ¿qué es la cultura organizacional? Claro que sí. ¿Nos puede dar algunos datos de historia, de íconos, de manejo de la cultura organizacional? Sí, claro que sí, José Luis, agradezco muchísimo la invitación y qué bueno que este sea un espacio que justamente nos permita acercarnos, no desde las aulas académicas a quienes amablemente te siguen, y que por supuesto dar un panorama muy importante de lo que el psicólogo hace dentro de las organizaciones. La realidad es que debemos distinguir de manera muy rápida entre el psicólogo laboral, que se encarga justamente de esos asuntos contractuales entre trabajador y empresa, contra el psicólogo organizacional, muy bien, que es el que efectivamente a través de la consultoría puede dar, en esta analogía de la medicina, puede dar un diagnóstico de lo que le ocurre a la empresa y posteriormente a esa enfermedad, pues por supuesto darle un medicamento. Entonces, justamente de dónde partimos, pues de tratar de identificar qué ocurre en esa organización. No hay historia reciente o no hay historia lejana o no hay historia que no determine los comportamientos de una organización. Ajá. Sabemos que vivimos en un entorno de muchas empresas familiares. Sí. Sabemos que vivimos en el entorno, por lo menos en el Estado de México y particularmente en el Valle de Toluca, pues con más allá de 15,000 empresas que nos rodean. 15,000 empresas. Pero por lo menos las que estamos en el Valle de Toluca. Ajá. Debo decir, para quienes nos ven lejos de esta zona de Toluca, justamente nosotros estamos ubicados física y territorialmente en la primera zona industrial de Toluca, donde empresas como Tabacalera Mexicana, Talleres Estrella, Pepsi Cola, Galletas La Moderna, Motores Perkins, que estaba aquí a un lado, pues justamente son las que acogen a nuestra escuela y a nuestra facultad. Y era obvio que la intención era atender un poco a las empresas y a las organizaciones. Las necesidades de las organizaciones. Claro, sí. Sin embargo, en esta apertura académica, por supuesto que la psicología se abre a las ramas de la psicología social, clínica, educativa, pero sin perder que nosotros estamos inmersos en estas zonas industriales. Y de ahí, evidentemente, surgen las zonas del Cuecillo, las zonas del Lerma, el propio Parque Toluca 2000, y bueno, pues sin darnos cuenta nos hemos rodeado de muchas de las empresas. ¿Y qué hace en particular el psicólogo que se dedica a la cultura organizacional, claro, como para detectar los comportamientos al interior de las empresas? Y lo dices bien, el primer paso de nosotros es ayudarle a quienes van a trabajar ahí, y si no valdría la pena también hacer un paréntesis, a los chicos que van a solicitar empleo. Es muy importante que lleguen con la información histórica de la empresa. Es decir, me voy a trabajar en General Motors, mínimo saber cuándo fue fundada, a qué se dedica, cuáles son algunos de sus componentes históricos. Si voy a entrar a Nestlé, saber cuál es su origen, por dónde han caminado, quiénes han sido sus dueños. Hoy en día, por ponerte un ejemplo, Cervecería Cuauhtémoc, hace 10 años tenía más de 2,500 trabajadores, hoy tiene 700, 800, y van a la baja muchas veces por refuncionalizar sus procesos. Es decir, aumentan su producción pero con el menor número de gente. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? El primer punto es identificar datos históricos. Perfecto. Si han cambiado o si han evolucionado de una sociedad civil a alguna sociedad anónima, si han sido dueños, cómo se han hecho alianzas económicas o estratégicas. Recordaremos como antecedente curioso, hoy la cerveza 2X, que conocemos 2X,
no era más que la cerveza siglo XX, sin embargo la gente y la comunidad la denominaba así. La cerveza que hoy conocemos como la cerveza indio no era más que la cerveza Cuauhtémoc, pero a la gente se le dificultaba pedir una de Cuauhtémoc y mejor dame la del indio, y entonces es por eso que la propia organización bautiza sus productos de acuerdo a esa necesidad social. Entonces ese es un poco el conocimiento de la historia y los antecedentes. Perfecto. Y el segundo momento en este paralelo inmediato es identificar toda su iconografía. Digo, si hoy te digo, por ejemplo, conejito, pues algunos tendremos una imagen muy clara de algunas empresas. Claro. No te voy a preguntar cómo cuál, pero seguramente a tu mente viene algún conejito. El conejito del Quick. Del Quick, por ejemplo, o yo estaba pensando en el de Duracell, ¿no? Duracell. Bueno, y Playboy, ¿no? Creo que también. Entonces, efectivamente, los íconos marcan un referente muy importante en las organizaciones. Dicho sea de paso, quienes diseñan imagen ganan mucho dinero. Y ahí participan también algunos psicólogos que hacen cultura organizacional. Claro, porque ahí, la verdad es que uno no repara en el análisis de la imagen, pero si te vas a dar cuenta, muchos de los íconos hablan y hacen referente justamente a la propia historia de la empresa. El problema es que el ícono es tan inmediato, lo vemos en 2 segundos, que de pronto nadie se para a explicártelo. Claro. Pero ya inmerso en la empresa, una de las actividades más importantes de la participación del psicólogo es poder capacitar a los empleados, no solo de nuevo ingreso, sino a todos con respecto a la historia. Y eso, José Luis, nos va a dar justamente la identidad laboral. Bien, y en esto sí participa el psicólogo. Totalmente. Es decir, ¿cómo voy a amar a alguien? Pues conociendo su historia y conociendo sus símbolos. ¿Por qué crees que hoy, a colación del Super Bowl, en donde todo es imagen, todos son iconos, todos son logotipos, al ganador le dan una imagen, hasta las toallas vienen tatuadas y marcadas con toda la imagen? En términos muy coloquiales podríamos decir que se pongan la camiseta de la empresa. Y curiosamente muchos de los gerentes quieren que la gente se ponga la camiseta, pero no le dan la camiseta. Entonces la participación del psicólogo es diseñar esa camiseta, que puede ser una camiseta, puede ser unos tapetes, pueden ser unos relojes significativos, pueden ser unos relojes de pared en casa, pero otra cosa también muy interesante, puede ser la invitación de mis familiares a la empresa para que conozcan dónde nuestros padres desempeñan el mayor número de funciones laborales diariamente. Hay empresas que no lo hacen. Y es que hay una frase popular que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Así es. Y en lo que uno no se siente involucrado y afectivamente comprometido, vamos. Claro. Entonces, que lo valore. Claro. Y ustedes con la... ¿cómo se diría? Con la preparación, la sensibilidad. La sensibilización que hacen, pueden lograr que la persona que labora en esta empresa se sienta comprometido con ella, ¿no? En su crecimiento. Lo dices bien, ese es el objetivo último, que la gente adquiera el compromiso de poder colaborar. Y entonces ahí va el segundo momento de lo que es la cultura organizacional. Si ya hablamos de historia, ya hablamos de íconos, nuestro segundo momento es la identificación de los comportamientos que ahí se ven. ¿Y cómo lo han trabajado? ¿Cómo identifican los comportamientos? Hay 2 momentos. Primero, saber en qué estamos parados. Te voy a poner ejemplos radicales. Donde se roban producto. Donde el robo hormiga pueden llevar a quebrar una empresa. Sí. Donde hay fuga de capital importante, fuga de información. Es decir, en ese contexto nos movemos. Te puedo decir, y no voy a decir nombres de empresas, pero te puedo decir que hay empresas que en el paralelo han participado hasta a veces con actos delictivos, ¿no? Es decir, de pronto les dicen, oye, necesito que transportes tal o cual producto. Entonces, fíjate cómo cuando el psicólogo no ha permeado en una cultura de valores, la gente hace lo que quiere. Muy bien. Entonces, el segundo gran momento es rescatar los valores que nos interesan como empresa y permeárselos a la gente. Imagínate tú la Torre de Babel, donde todo mundo piensa, hace, decide y pone al servicio de los demás los valores que desde su punto de vista son los correctos. Mamá, ¿qué es ser honesto? Sí. Y entonces imagínate el escenario que es una tienda, una miscelánea, y que la mamá diga, mira hijo, con el próximo cliente te voy a demostrar la honestidad.
Viene el cliente, hace su compra y en el momento del cambio, ¿qué te parece que la señora no le dé 100 pesos al señor? Ajá. Porque le quiere dar clase de honestidad. Bueno. Y salga con que, mira hijo, esto es honestidad. 50 para ti y 50 para mí. Entonces, pero ese es su Qué valor. bárbaro, eso es una trampota. Pero ese es su valor. Sí, ese es su valor, sí. Y entonces, ¿tú crees que no haya organizaciones que digan, quiero pensar en las farmacéuticas, qué delicado, ponle menos, de todas maneras no se nota, ponle más, porque nos está sobrando. Uh-huh. Entonces, imagínate el riesgo de tener empresas que no actúen con valores, pensando en las alimenticias. Uh-huh. Y además, qué difícil, José Luis, es pensar justamente en valores. Ajá. Porque, a ver, si yo elaboro una cerveza, Sí. entiendo que atrás hay una empresa de vidrio donde hay que vertir, Uh-huh. y al final el consumidor disfruta la cerveza muchas veces sin pensar en el vidrio. Uh-huh. Fíjate que ahí tenemos dos empresas involucradas. Sí. El producto final es la cerveza, Sí. que es la que yo podría apreciar. Pero qué tal que tú y yo tengamos una empresa de armas Ajá. y que diseñemos balas Sí. u ojivas de bala. Uh-huh. Aquí ese es nuestro valor, el económico. El económico nada más, sin Nada saber más. a dónde puede trascender todo. Porque lo no que le estamos puedo ir a haciendo. preguntar al consumidor Claro. último qué te pareció mi bala. Claro. ¿Te mató bien? Sí, claro. ¿Te dolió cuando entró? ¿O la expansiva sí explotó dentro de ti? Fíjate qué complicado. No, complicadísimo. Pero es muy interesante porque entonces, con lo que está usted diciendo, tenemos que replantear la idea, la posibilidad de generar una cultura de honestidad, Claro. de transparencia, de responsabilidad, no solo empresarial, sino individual, ¿no? Claro. O sea, de verdad trabajar en algo que te guste, no nada más Claro. por recibir un salario, que es muy importante, Claro, pero que te guste para que te identifiques con la empresa en la que estás. claro. Y sin entrar al tercer momento, porque es al que tengo que llegar, Sí. justamente la cultura organizacional habla de planeación estratégica. Exacto. Y lo más importante es la misión. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestra esencia? El dinero, vamos a vender lo que sea. Sí. Pero es verdaderamente servir a una sociedad. Sí. Bueno, pues entonces vamos definiendo el negocio. Entonces, en el paso anterior que estoy hablando del comportamiento de la gente, sí es fundamental direccionar los comportamientos que queremos. Porque mira, José Luis, al final a la gente, como se comporta, es la mejor carta de recomendación de la empresa. Uh-huh. No vamos a hablar de ejemplos concretos, pero será lo mismo el comportamiento de judiciales, de policías militares, de enfermeras, de trabajadores de una farmacéutica, de empresas metalmecánica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en una empresa metalmecánica no importa la limpieza, Uh-huh. pues es metal, pero en una farmacéutica, en una alimenticia. Entonces fíjate cómo los comportamientos individuales, Ajá. bien lo decía el teórico, pueden crear una inconsciencia colectiva. Sí. Y entonces al final, efectivamente, vamos a tener por los comportamientos de las personas la imagen de la organización. Fíjese que todo esto me llama mucho la atención porque ha hablado de la necesidad de generar una identidad con la empresa. ¿Correcto? Ha hablado de la necesidad de establecer un grupo, una serie de valores que Correcto. permitan tener un funcionamiento adecuado. Correcto. Pero también ha dejado claro que esos valores, si los analizamos con detalle, se han desgastado. Por supuesto. Se han desgastado terriblemente porque la honestidad, ¿no? Sí. Que era, entre otras cosas, decir la verdad, Claro. comportarse justamente, se ha tergiversado y se ha vuelto incluso parte del engaño. Sí, Porque, sí, perdón, claro. porque ellos argumentan que esa es su honestidad. Claro. Yo, en la teoría de la paz y equilibrio estamos planteando que precisamente este desgaste de los valores ya no está dando un servicio adecuado para la formación de los ciudadanos. Que es necesario retomar los principios de vida, como orientar a la gente a hacer el bien, así, a vivir en paz, a vivir con amor, los principios de vida que han hablado grandes filósofos, ¿no? Y uno de los principios del cual uno puede partir y al cual puede llegar precisamente es la paz. ¿Se estaría haciendo algo favorable con esto para la empresa? Sí, es que ese es el gran meollo del asunto. Te voy a poner otro ejemplo. Sí. ¿Qué sería de nosotros, de Sí. acuerdo a lo que tú estás comentando, que todo nuestro transporte público, Sí. estoy pensando en los transportistas urbanos, estuvieran vinculados en un acto de honestidad con nuestras instituciones quienes administran el tránsito vehicular? Ajá. A mí me parece que estamos inmersos en un acto de corrupción tremenda
en donde ellos juegan a administrar el transporte, los dueños juegan a hacerse ricos y nuestros flamantes choferes, con todo respeto a los dos que conozco de calidad, los demás, yo no sé qué hacen ahí. Fíjese que lo que está usted tocando es un tema central, porque se ha ido descomponiendo la cultura. Ya Claro. cada quien tiene su propio valor, Claro. como en una anarquía. Claro. Y yo creo que podríamos empezar a transmitir la idea de vivir con base en principios o en algunos valores que no estén tan desgastados, pues no solo en la familia, en la empresa, en las escuelas, ¿no? Uno como profesor debiera invitar a los jóvenes a ser honestos, a ser a no ser parte de la corrupción, a no ser parte de este juego tan desagradable que usted llama corrupción, ¿no? Claro. Y que está tan esparcido en nuestro país desde hace, pero no es de ayer, ni de ayer, ni de partidos. No. Esto viene, si uno lee la novela del Zarco, que está situada en la época de Benito Juárez, ¿Sí? la época de la Reforma, ¿no? Sí, aplica. Ya había este tipo de asaltantes de caminos, ¿no? Sí, Como el Zarco, y actos corruptos que no han parado de estar presentes. Y pareciera ser que los vamos permitiendo cada día más. Y en las empresas se está haciendo alguna labor para implementar un programa bajar los niveles de malos comportamientos. Sí, de hecho, cuando hablamos de comportamientos inadecuados, es parte de la labor del psicólogo. Exacto. De decir, a ver señores, vamos, el problema, José Luis, es medirlos, pero vamos a crear un programa de valores. Ajá. Lealtad, honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo. Ya, recursos humanos capacita, desarrolla, fomenta, pero necesitamos la autoridad. Porque, Claro. señor, el empleado estrella llegó 7:30 cuando la entrada es 7:25. Nada más le estamos informando que no le vamos a permitir el paso. ¿Qué tal que por instrucciones nos dicen, déjalo, hay para la otra? ¿Sabes lo que vamos a permear en el entorno? Entonces es por eso donde digo que no solo es un trabajo del área administrativa, no es solo un trabajo de la capacitación o del psicólogo, no es solo un trabajo del seno familiar, es a veces, lo voy a decir con una palabra muy legal, pero que puede aplicar muy sencillo en el hogar, la impunidad. Cuando le dices a tu hijo, ¿te callas o te pego? Claro. Y ni se calla y ni le pegas. ¿Qué va a pasar a la segunda? No me hace nada. Claro. Y en esa cultura venimos, José Luis. Sí. De tal manera que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el comportamiento. Por eso el paso 3 es la estructura organizacional. A ver, vamos a ese paso 3, que a mí me parece que, a ver, si vamos a coincidir. En esta propuesta de la teoría del paso equilibrio, decimos que para poder vivir en paz, desde la más temprana edad tenemos, o sea, el objetivo central de la educación de los padres tiene que ser enseñar a los hijos a hacerse independientes, Por supuesto. a hacerse cargo o responsables Por de supuesto. sí mismos y de las acciones que llevan a cabo a lo largo de su vida. Claro Esto que sí. podría formar parte de esa estructura, Sí, claro. de la cual usted nos va a comentar. Y hay un ejemplo muy concreto. A ver. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Sí. ¿Qué dijo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma? Necesito preparar a mis trabajadores para que sepan tomar decisiones. Ahora. Que sepan hacer oficios, que sepan manejar Excel, que sepan liderear manejo de personal. ¿Para qué? Pues para delegarles una responsabilidad. Para que podamos tener seres independientes capaces de resolver. Bien. Y te lo pongo al revés. Imagínate que nuestro hijo adolescente descubre que se acabó el gas. Sí. Es difícil que él tome la decisión, aún teniendo el dinero en casa, ¿eh? Sí. Sabiendo que había dinero o de sus propios recursos, que dijera, yo hablo, pido el gas y que mi papá me pague en la noche. ¿Te imaginas qué mundo seríamos? Sería maravilloso. El que tenga la capacidad de esa independencia. Pero estamos al revés, José Luis. Hay dependencia. No te vayas hasta que yo venga por ti. No hagas nada hasta No que hagas te nada diga. hasta que yo te diga. Claro. Y por favor, ni se te ocurra tomar taxi, pero yo llego, aunque sean muy tarde, pero yo llego. Ajá. Fíjate cómo entonces nos cuesta trabajo en la capacitación industrial poder cambiar estructuras, tú sabes muy bien de eso, Sí. poder cambiar estructuras con la que la gente viene caminando históricamente. Ujú. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues a través de las estructuras desde la parte administrativa. ¿Qué es la cultura organizacional desde su estructura? Que haya procedimientos, que haya sanciones, que haya castigo, que haya reconocimientos, que haya normatividades. Es decir, que tengamos estructuralmente todo perfectamente identificado.
Sabemos que hay normas oficiales mexicanas Sí. que le dan viabilidad a un proyecto. Bueno, pues todo eso es la estructura, es la parte legal, administrativa. Es muy común, José Luis, que encontremos en la capacitación personas que tienen dos jefes, personas que no saben lo Y que el hacen, que a dos amos sirve con ninguno queda bien. personas que duplican funciones, Ajá. personas que de veras dicen, es que no sé qué es lo que debo hacer. Habrá empresas incluso en las que haya una sobrepoblación Por supuesto. y que entonces eso genere burocracia, por ejemplo, supuesto, por supuesto. Además, si nos vamos a la teoría de la burocracia, digo, no estuvo mal, que tendremos otro momento de oportunidad de trabajar lo que es la historia de la psicología organizacional, y no podemos deslindar esa parte de la burocracia que en su momento fue importante. Sin embargo, creo que la hemos equivocado. Hemos tenido entonces el problema de que el paternalismo del que se habla en la cultura mexicana, Claro. el aguante, el soportar, el fingir que todo está bien, Correcto. se ha ido viendo reflejado también en la vida de las empresas. Claro, mira, te lo voy a poner muy fácil. Ah, caray. Wendy, la de Peter Pan, Ujú. el papá se va a la guerra, así empieza la película. Ajá. Se queda la mamá, se queda Wendy, se quedan los hermanitos. Sí. Y la frase única que dice el papá antes de cuando el inicio de la película es: hija, te encargo a tus hermanos. Ajá. Más menos palabras. Sí, sí. Pero ¿qué entendemos con esto, José Luis? Que hay una cultura del hacer, que hay una cultura de resuélvelo porque yo no voy a estar. Hay una cultura de sobrevive con lo que puedas. Sí. Fíjate cómo es toda una cultura. Es diferente a lo de acá. Europa resolvió su vida con mujeres y con niños, porque Y- los hombres estaban en la guerra. Pues la idea más bien ahorita con lo que usted está diciendo es sí tratar de ir generando una independencia, Claro. pero fíjese que con lo que dice a mí me lleva a pensar que nos da mucho temor Claro. permitir esta independencia porque lo podemos ubicar como rebeldía. Sí, Y perdemos el control Claro. de esas personas. Claro. Y entonces mejor lo reprimimos, ¿no? Lo mantenemos a raya y sometido a una serie de reglamentos que a veces merman su creatividad. Incluso. Tenemos malas historias, Sí. maquiavélicas, Ajá. divide y vencerás. Ese es el problema. Pareciera ser que nos Sí. la creímos, Ajá, pero nunca nos dijeron, y en la torre te darás. bien. ¿No? Ajá. Entonces aquí me parece que lo que tenemos que construir es esta capacidad de resolver, esta capacidad de ser proactivos, Claro. de que la gente tome sus propias decisiones. Estadísticamente, mi máquina debe producir 700 botellas por minuto, está produciendo 650, necesito ajustar. Claro, Así de fácil. ¿Para qué esperar a mi supervisor? Pues si la evidencia está ahí, de una vez. y además la capacitación que ya me dieron los psicólogos Y premiar es esa facilitar. iniciativa, Claro. ¿verdad, maestro? Hay japoneses, empresas Ujú. Atsugi, lo propone. La gente anda con su manualito en la mano, veo un problema, propongo solución, la paso al consejo, el consejo toma la decisión y me felicita. Puede ser económicamente, puede ser en Con un alguna- reconocimiento, Sí, con un ascenso, con lo que sea. pero promuevo el desarrollo. Y acá no estamos Y acostumbrados acá a no esto. estamos. Pero ¿sabes por qué en esta propia estructura es importante hablar de la planeación estratégica, José Luis? Ajá. ¿Qué es la planeación estratégica? Elementos básicos. Uno, ¿a dónde quiero estar? Bien. Es decir, hay empresas pequeñas, empresas grandes. Cuando abrieron el primer Oxxo dijeron, ¿y si permeamos al país de Oxxos? Tenemos más de 10,000 Oxxos en México. Sí, ya en todo el país, sí. En todo el país, y quizás estamos ya cruzando fronteras. Sí. Más de, porque alguien tuvo la visión. Sí. Pero para esa visión hay que ser muy misionarios. Ujú. Es decir, ¿cuál es la misión del Oxxo? Ujú. ¿O cuál es la misión de nuestra empresa? Lo que decíamos hace rato. Hacernos ricos, Claro. otorgar un beneficio a la sociedad, o un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, Un porque equilibrio. también no puede haber una empresa que sea hermana de la caridad, ¿verdad? Beneficencia pública. Yo creo que sí es el momento de proponer Claro. que sí haya un beneficio económico, por supuesto, nadie está merecido peleado. para el que trabaja. Y para Y el que lo hace de invierte. manera responsable y Claro. honesta, y el que invierte, ese es Ese su, es su- pero su- aquí lo importante es que esa Pero visión sí, ujú. y esa misión que tiene el dueño, permearla en los trabajadores. Esa Sí. es otra buena actividad Sí. que el psicólogo organizacional desarrolla. Sería maravilloso poder promover esto en términos ya de un cambio cultural. Claro.
ya no nada más de un cambio en la cultura al interior de la empresa o de la Claro. organización, sino a nivel ya de un cambio cultural, donde se promueva felicitar al que se hace cargo responsable Claro. de sí mismo, que es capaz de tomar decisiones, que es creativo, Claro. que es propositivo, que es altruista, que Claro. se identifica con la empresa, que produce, que es responsable, que es honesto, Claro. y que lo hace con gusto y sin queja, en paz. Todo eso que acabas de decir es la labor del psicólogo. Exacto, yo iba para allá. Claro. Así que entonces los psicólogos organizacionales, laborales o como le querramos Claro. llamar, no solo debieran dedicarse a recursos humanos y a seleccionar personal. digamos que esa es la actividad mínima. por default. Realmente habría que ir a hacer investigación, trabajo. El psicólogo hoy debe estar en una actividad estratégica. Es decir, no soy el que meto gente, Sí, porque te va la definición. Recursos humanos, área de la empresa que mete gente. ajá. Pero ahora te voy a dar definición de producción. Área de la empresa que saca gente que recursos humanos metió. Así de fácil. Ajá, ¿Por ajá. qué? Porque nunca lo elegí de acuerdo a mis requerimientos. Porque nunca tuve la visión de saber qué verdaderamente quiere la empresa. Y entonces tomé a los 10 primeros que iban pasando. Exacto. Es ahí la actividad estratégica. Claro. ¿A qué tenemos que llegar como psicólogos, pero lo voy a decir como filósofos? A poder ver a los tres, como bien lo platicaba el filósofo, a tres albañiles y le pregunta al primero, ¿qué haces? Y dice, pues ganándome la vida, no hay de otra. Al otro le dijo, ¿qué haces? Haciendo la misma función. Pues aquí picando estas piedras. Ujú. Y le preguntan al tercero, ¿y tú qué haces? Edificando el próximo templo de mi pueblo. Es decir, la misma función, uno ganaba dinero, otro picaba piedra, pero el otro sabía que en cada cincelazo podía construir el próximo templo de su pueblo. Una obra de arte. Una obra de arte. Ese es el Esa es la verdadero, al que función. hay que elegir. Y esa es la función del psicólogo. Lo voy a llevar para cerrar esto con Sí. esta temática tan interesante. Es cómo le debemos hacer para seleccionar adecuadamente a la persona, tomando en cuenta que esa deseabilidad social de que yo quiero Claro. que usted crea lo que no soy, puede estar presente. Claro. ¿Qué estrategia, qué herramientas, Correcto. qué puede uno hacer como psicólogo para no dejarse Para no engañar cometer errores. y tratar de seleccionar al que quiere hacer la próxima obra de arte o la casa de Dios? ¿Qué hacer? Concluyo. El cuarto elemento de lo que es la cultura organizacional es la infraestructura. Ujú, Lo primero que debo yo identificar es inventarios. ujú, Todo es inventarios. ¿Cuántos zapatos tengo? ¿Cuántos pantalones tengo? ¿Qué es un inventario? ujú. Porque yo recursos humanos, en el momento en que tenga claro número de personas con estudios, número de personas con primaria, o sea, cuando tengo todos los datos, entonces puedo saber qué me falta. Claro. Entonces yo puedo decir, como en el Ujú. fútbol, tengo un equipazo, pero no meto goles. Me falta un delantero. Me falta un delantero. Ujú. Tengo un equipazo, pero bueno, perdemos siempre por 8-0. Me falta un portero. un portero. Pero ¿sabes cuál es el gran problema en Ujú. México? Que seleccionamos por amiguismo o seleccionamos al revés. Que pase un portero, oiga, pero ya tenemos dónde lo ponemos. Pon 2 porterías. Sí. O sea, para nosotros de pronto la cultura pudiera ser, es al revés. Le acomodo el puesto a mi compadre. Y ojalá no sea así en todos los términos. Imagínate que tengamos en todos los ámbitos nacionales, políticos y a todos los niveles. Es que sí Ponemos se da, al... sí, sí se da. porque el nepotismo, Claro. como dice usted, el amiguismo, Claro. para que me deba el favor y así siempre Claro. está. a Y entonces mi nos vamos enganchando. disposición. ¿Por qué crees, José Dios Luis, santo. que en los ayuntamientos, ya se me salió la palabra No, ayuntamientos, no. pero en los ayuntamientos, en los gobiernos, en todos lados, de pronto en la Pues es burocracia una cuestión misma, cultural, sí. un trámite 2 meses. Sí, efectivamente, ¿Por lo qué? que hablábamos de la Pues burocracia. porque el señor no lo sabe hacer, necesitamos capacitarlo y cada actividad pareciera ser que es Es una como actividad. cuando va uno y pide apoyo, ¿no? Económico. Entras a una oficina Sí. donde te reciben los papeles. Claro. Esa la turna Claro. a la oficina del Claro. administrador Claro. y luego la tienen que turnar a la oficina del director para Y que ya. él lo autorice y a ver si Sí, algún sí, sí. día ¿Y regresa. no te da gusto que en otros países, José Luis, tú entres a un centro comercial o a un súper y te cobras solo? Sí, y aquí estamos duplicando. Y aquí triplicando. hasta para cancelar un producto tenemos que llamarle a 37 supervisores. Sí, es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque seleccionamos un perno redondo para un agujero cuadrado. Es decir, no tenemos la habilidad para seleccionar por una competencia específica
Hoy las universidades educamos por competencias, pero ese es un concepto de los 60 de la industria. Sí. En la industria la concepción era, contraten a los competentes, el que nos va a venir a resolver una problemática específica. Entonces aquí no hay gran magia, es ¿qué necesito? Y el que necesito, traigo a mis candidatos. Yo creo que aquí conviene cerrar con una frase muy bonita de Confucio que dice: encuentra un trabajo que te guste, y así no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Claro. Se acabó. Esa sería la fórmula para seleccionar. Necesitamos ahora con qué herramientas, aparte de la experiencia que se puede tener. Claro. Si usted nos puede regalar recomendaciones para nuestros seguidores acerca de cómo hacer conciencia de encontrar aquello que les gusta para que no trabajen un día de su vida, se lo voy a agradecer. Lo voy a cerrar bien fácil, y además con una recomendación. Y además tiene que ver con psicología laboral. Vean la película de Hormiguitas. Entre todo lo que le pasó a la hormiga y queriéndose salir de ese hormiguero, hay una frase célebre que dice: mira qué curioso, termino justo donde empecé. La diferencia es que ahora yo lo decidí. José Luis, cuando tú decides estar en el lugar que quieres estar, tu vida cambia. O cuando estamos, como en el caso del albañil que usted comentó, que va esa es tu tarea. A construir el templo, ¿no? Claro. O sea, esa es la vocación. A la gente le tenemos que enseñar que lo que va a hacer no le vamos a pagar por entusiasmo, no le vamos a pagar por ser feliz, no le vamos a pagar porque sonría, eso es por añadidura. Le vamos a pagar por la función que desempeña, pero que enriquezca desde lo emocional la función que desempeña es lo que puede marcar la diferencia. Fíjese que ahorita me lleva otra vez, cuando vino el doctor Rolando Díaz Lobina a nuestra facultad, y me tocó decir algo respecto de su padre, en paz descanse, el doctor Díaz Guerrero. Yo trabajé con él, y él me preguntó cuando yo llegué, me dice: a ver, José Luis, dime, ¿tú eres responsable, honesto o productivo? Y le dije: ¿sabe qué? Solo tengo un poco de las tres. Me dice: eres honesto, te quedas. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad. Claro. Y hay que hacer un ejercicio de hacerse cargo, responsable de sí mismo, ser independiente, ¿no? Y no nada más de uno mismo, sino de las consecuencias de las acciones que uno ejecuta, y aprender a enfrentar la vida, las situaciones en las que nos encontramos. Claro. Pero de manera responsable, y así no dañarás a terceros. Claro, yo tuve la oportunidad de estar cerca de un presidente de la República hace muchos años, y él decía: la capacidad la pago por miles, la honestidad le tengo que pagar millones. Entonces me parece que es cierto. Por ahí va. Por ahí va el asunto. Así que no nada más el psicólogo organizacional o laboral tiene hoy la función, la necesidad de intervenir en la empresa, sino la de promover un cambio cultural y estratégicamente, donde no se haga un mensaje para todos, sino un mensaje hacia el individuo. Porque lo que estamos fallando somos los individuos. Que se suman y se convierten en empresa. No, de verdad no sabe cuánto le agradezco esto, es un banquete de información, se lo agradezco infinitamente, de verdad. Y como no nos gusta triangular la comunicación, yo le pediría que si no tiene ningún inconveniente, nos regale su correo electrónico para nuestros seguidores. Claro que sí, claro. Y se pongan en contacto directo con usted, no con nosotros. Claro que sí, encantado. Alex GUCA68 @hotmail.com. Debe decir alexguca68 @hotmail.com. Y en Facebook, nombre completo, Alejandro Gutiérrez Cedeño. Estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, mis queridísimos amigos y seguidores. Pues muy interesante esto, queda claro a manera de conclusión que lo que hace falta no es nada más modificar la empresa, hay que modificar al individuo, invitarlo a participar de una nueva forma de vida, una cultura distinta que se oriente a educar a nuestros hijos hacia la independencia, hacia hacerse cargo, responsables de sí mismos, y de las acciones que tienen en la vida, para volverse de verdad seres productivos, honestos, responsables, creativos, libres, que vivan en paz. Y yo creo que eso sí lo podemos lograr, pero hay que trabajar en ello, no mandar mensajes hacia la población en general, sino personalizarlos, mandarlos de manera muy individualizada. Y yo creo que esto sí va a ser un elemento que genere cambios en este México que tanto se nos ha ido descomponiendo.
Quedamos en contacto, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad. Esperamos sus peticiones de temas, que tengan una magnífica tarde. Muchísimas gracias por su atención.